Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, del historiador Adriano Rivadeneira y el compositor y productor musical Dario Durbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. En el episodio de hoy contaremos la historia de la red de espías del Dr. Sorge, la más importante durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Tokio. Es el verano de 1935. Es una época especial. Nos encontramos entre las dos guerras mundiales del 900. La primera ya se está alejando y el mundo ya está precipitando hacia la Segunda Guerra Mundial. En este 1935, en Alemania está al poder Herr Hitler, en Italia Benito Mussolini, ambos al culmine de su popularidad. En la Unión Soviética tenemos a Stalin y en Estados Unidos gobierna el presidente Roosevelt. Y estamos ya entrando en la fase de fin de la gran crisis del 29. En Japón ocurren cosas raras para los ojos de los occidentales. Un día hermoso de julio de 1935, el teniente coronel Aizawa llega a Tokio en tren desde la ciudad donde se encuentra su cuartel y se dirige hacia el Ministerio de la Guerra, lo que hoy se llama Ministerio de Defensa, buscando la oficina de un funcionario, el general Nagata. Entra a la oficina del general, extrae su katana y lo mata. Durante el juicio, el teniente coronel Aizawa dirá que lo único que le dio vergüenza es no haberlo matado de un solo golpe de espada, como un verdadero samurái. Durante el juicio, se llegará a la conclusión que este asesinato en el Ministerio de la Guerra no es un asunto privado, sino que tiene que ver con un conflicto que está dividiendo al ejército japonés en su interior. Un conflicto entre los viejos generales moderados, ligados con los grupos industriales y financieros japoneses, y toda una generación de jóvenes oficiales, muchos de origen campesina o modesta, extremistas y con fuertes simpatías por el fascismo. Hay que decir que en Japón hay una tradición de este tipo de conflictos. Hay una palabra japonesa del siglo XV, el kekokuyo, que quiere decir en el fondo el derrocamiento de los ancianos por parte de los jóvenes. En Japón está pasando esto. Los jóvenes militares quieren tomar el poder. El juicio del teniente coronel Aizawa dura muchos meses y un gran día, durante este juicio, en febrero de 1936, otro grupo de jóvenes oficiales le ordena a sus tropas salir de los cuarteles. Ocupan el Ministerio de la Guerra, el Parlamento, la Comisaría Central de Tokio y atacan la casa del primer ministro y de una serie de ministros. 2 de esos ministros mueren asesinados en sus casas. El primer ministro se salva solo porque al entrar en su casa, estos militares encuentran a su cuñado, lo confunden con el dueño de casa y lo asesinan. Sucesivamente, estos jóvenes oficiales declaran que ellos están haciendo todo esto por sentido del deber hacia el emperador y no hacen nada más, como si esperaran que el emperador los favorezca. Por 2 días, el gobierno negocia con los rebeldes, reconociéndolos como un interlocutor, y mientras tanto, otros soldados rodean todos los edificios ocupados por estos rebeldes. Los que rodean los edificios son, por supuesto, tropas de la Armada, porque todos saben que en Japón la Armada y el ejército se odian. Después de 3 días, los rebeldes se rinden. La mayor parte de ellos son condenados a muerte. Para los gobiernos occidentales es inexplicable. Nadie entiende lo que ocurre. Japón es un país lejano, complejo, nadie conoce el idioma, un país impenetrable que comunica poco con el exterior y existen poquísimos que conozcan las dinámicas internas de esta sociedad.
Hay un solo periodista que es capaz de explicar qué pasa. Es un periodista alemán, residente en Tokio hace un par de años, miembro del partido nazi, que tiene una excelente relación con los funcionarios y personalidades de la embajada alemana en Japón y que tiene un conocimiento inusual de la política interna del país oriental. Después de esta rebelión, este periodista envía un gran artículo a Alemania, en el cual explica de manera muy eficaz esta compleja dinámica de lucha generacional y de clase en el interior del ejército. Y el artículo tiene un gran éxito. Lo reproducen en todo el mundo, incluido en La Pravda, el gran periódico soviético en Moscú, que le hace una traducción al ruso y lo publica. Los amigos del periodista lo felicitan. Eres un verdadero experto de Japón en el mundo, hasta para esos comunistas en Moscú. El periodista se divierte, pero en el fondo de su corazón está furioso. Esa noche, este periodista se encuentra con otro alemán, un pequeño empresario e industrial que vive en Tokio, en la periferia de la capital. Este industrial, en su casa, tiene escondida una radio capaz de transmitir hasta Siberia, desde donde se transcribe y se reenvía a Moscú. El periodista dice: ¿se volvieron locos? ¿Cómo se les ocurre publicar mis artículos en La Pravda? Que no vuelva a ocurrir, que a alguien se le ocurra que hay algún tipo de conexión entre mi persona y la Unión Soviética. El periodista se llamaba Richard Sorge. Desde 1918 estaba inscrito en el Partido Comunista Alemán y lideraba una red de espías en Tokio, con al mando, por supuesto, la Oficina de Informaciones del Ejército Rojo. Un gran grupo de espías que, entre todos los que operaron antes y durante la Segunda Guerra Mundial, fue sin duda el más importante y que influyó más directamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Richard Sorge era hijo de un ingeniero alemán y de una madre rusa. En el colegio, en Berlín, era el más aplicado. Le iba bien en todos los ramos. Uno de aquellos estudiantes que además no le caen tan bien a sus compañeros, que le habían puesto un sobrenombre: el primer ministro. Pero como todos los jóvenes estudiantes alemanes de su generación, nacido a finales del 800, era un patriota alemán, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se enlista como voluntario. Estuvo 4 años en el frente. Lo hirieron 3 veces en las piernas, la última herida bastante grave, por la cual fue un poco cojo durante toda su vida. Y como todas las personas que participan en una guerra, Richard Sorge había cambiado. Se había encontrado con gente que un joven burgués como él jamás habría encontrado: pacifistas, socialdemócratas, comunistas. Y él también se había convertido en uno. Quizás el hecho que había perdido 2 hermanos en la guerra influyó en su decisión y en el camino que tomó. Al final de la guerra, 20añero, se inscribe al Partido Comunista. Al año siguiente se titula en Ciencias Políticas. Y desde ese momento será el Dr. Sorge. A estas alturas ya está fichado en las listas de la policía alemana como agitador comunista. Y cuento esto porque, como veremos, 10 años más tarde, la policía alemana se había olvidado de su existencia. Los alemanes quizás no son siempre tan eficientes como nos imaginamos los de la época, y este es un caso increíble desde este punto de vista. A los nazis se le había perdido la ficha de Sorge, porque en 1920 sabían perfectamente que este joven doctor Sorge era un comunista. Y mientras que a los alemanes se les olvida, los rusos lo notan. Él habla ruso, su madre es rusa, y un día lo invitan a trabajar para el Komintern, o sea, la organización que coordina todos los partidos comunistas del mundo. Y él acepta. En 1925, el doctor Sorge tiene 29 años y deja a Alemania para ir a vivir a Moscú. Al principio, aloja en el Hotel Lux, el famoso hotel reservado para los comunistas extranjeros, donde alojaron las celebridades más notas del mundo rojo y muchos que más tarde terminaron bastante mal. Ese mismo año obtiene la ciudadanía soviética y el carné de inscripción al Partido Comunista. Llegó a Moscú con su esposa, Christiane, su esposa alemana, que es la ex de uno de sus profesores de la universidad, que dejó a su marido y se enamoró de Sorge. Pero en la Unión Soviética las cosas no fluyen tan bien. A Christiane no le gusta el lugar.
y ella lo deja y vuelve a Alemania. Christiane sale de nuestra historia, pero la cito porque ella dejó un comentario sobre Richard Zorge muy instructivo. Muchos años después le preguntaron a Christiane sobre esta historia con el estudiante de su marido, el que la sedujo. Y ella responderá, y cito: Richard nunca me sedujo, fui yo la que se enamoró de él. Richard no necesitaba seducir a nadie. Todos corrían hacia él, hombres y mujeres. Bueno, en los años 20, el hombre que le gustaba a todos, que fascinaba a todos, es enviado al extranjero a trabajar para el Comintern innumerables veces, entre los pescadores y obreros en Escandinavia, o sea, Suecia, Noruega, Finlandia, en estas regiones, entre los mineros en Inglaterra. Y en 1929 su destino cambia. Tiene una reunión con el general Jan Karlovich Berzin, comandante de la 4ª sección del Servicio Secreto del Ejército Rojo, o sea, la sección que se ocupa de crear redes de espías en el extranjero. El general Berzin le propone a Zorge ir a China y armar ahí una red de espías en Shanghái. En 1929 China es un país explosivo. Teóricamente, el que está al mando del país es Chiang Kai-shek, pero comparte el poder con varios caudillos y señores de la guerra. Hay un potentísimo movimiento comunista clandestino y tienen al imperio japonés en la frontera, a la espera de la ocasión propicia para empezar una invasión. Moscú necesita, y mucho, información sobre China, pero no tiene ninguna manera de lograrlo legalmente. No hay ni siquiera un consulado soviético en China, y Chiang Kai-shek mata a todos los comunistas que le caigan entre las manos. El general Berzin le propone a Zorge ir a este país, a ver si es posible armar una red de espías comunistas. Y el doctor Zorge acepta. Va a China y se presenta como periodista que quiere realizar varios reportajes, y los hará. Shanghái en esta época es sin duda un lugar especial. La ciudad está dividida en su interior. La mitad está gobernada por occidentales, con policías occidentales y bares occidentales. La más grande de estas concesiones es francesa. Hay comunistas clandestinos conspirando, reuniéndose ilegalmente de noche, ricos empresarios ingleses, alemanes, opulencia y pobreza de todo. Es un mundo increíble. El doctor Zorge vive en este mundo por 3 años y envía hacia Alemania interesantes y riquísimos reportajes y artículos sobre China, logrando hacerse un nombre como gran experto de Extremo Oriente, y manda a Moscú toneladas de información. En 1932 regresa a Moscú y lo reciben con fiestas y grandes apretones de mano, y de pasada le preguntan si está listo para enfrentar otra misión. El doctor Zorge les dice que preferiría terminar un libro que está escribiendo sobre la agricultura china, porque es una persona a la cual le interesan las cosas. Tiene un espíritu de estudioso. Es licenciado en ciencias políticas, es un economista, y cuando está en un país lo empieza a estudiar. El general Berzin espera 2 meses y luego lo vuelve a contactar. Le preguntan si terminó su libro. Él responde que no. Berzin insiste. Él, bromeando, le dice, y cito: ya que viví en China, mándenme a Japón. Durante mi vida allá pasé por Tokio. Interesante esa ciudad. Pero era una broma. Berzin, a los pocos días, lo vuelve a contactar y le cuenta que su broma sobre Japón se la tomaron muy en serio en los altos mandos del Partido Comunista. Imaginemos lo que era Japón durante esos años. Aparte de lo que ya contamos, un país impenetrable para los occidentales. En ese momento Japón era un país abiertamente racista, donde hay una obsesión loca por los espías, por el espionaje, donde los extranjeros son seguidos y acompañados por la policía, de hecho por más de una policía. Hay varias policías secretas. El Kempeitai, que es la policía secreta del ejército, la Tokó, que sería la Gestapo japonesa, y además es un país ferozmente anticomunista. Y es un país que tiene una frontera directa con la Unión Soviética. Y aquí un pequeño paréntesis de contexto. En 1905 hubo una guerra entre Rusia y Japón. Parece otra época, pero en ese entonces no habían pasado ni 30 años, y los japoneses, tras ganar esa guerra, se habían instalado con firmeza en Corea y en Manchuria, y por ende tenían una frontera directa con China y con la Unión Soviética. Y en Manchuria existía un potente grupo del ejército japonés, el mejor entrenado y más famoso de Asia.
el ejército de Kwantung, que se comportaba casi como un país independiente. Tenía su propia política de relaciones exteriores con China y con la Unión Soviética, y obedecía solo a veces las órdenes del gobierno japonés. Como dijimos, es un tiempo en que si un militar tiene un conflicto con un general o con un primer ministro, lo mata directamente, por lo cual la Unión Soviética necesita, y mucho, información sobre lo que ocurre en Japón y en Manchuria. En ese momento, los soviéticos no tienen ni un solo agente en Japón. Ni siquiera saben si es posible enviar un agente. No se sabe si existe la posibilidad de comunicarse por radio desde Japón hacia la Unión Soviética. Nunca lo han intentado. Tampoco se sabe si es posible reclutar comunistas japoneses para que trabajen para la Unión Soviética. No se sabe nada. Al doctor Sorge le proponen intentar el experimento. Tú anda, tómate un par de años e investiga si todo esto es posible. A Sorge le interesa la idea. Entonces, hay que enviar al doctor Sorge desde Moscú a Tokio. Y nuestro espía tiene una línea de comportamiento. Menos mentiras dices, menos probable que te agarren con las manos en la masa. Entonces irá a Tokio, como el doctor y periodista Richard Sorge, experto de Extremo Oriente. El único problema es que no puede llegar a Japón desde la Unión Soviética, por lo cual vuelve a Berlín. Es mayo de 1933. Hitler ganó las elecciones hace pocos meses y todavía existen relaciones entre aquella Alemania y la Unión Soviética. Ambos países son considerados como los parásitos de la comunidad internacional y se ven obligados a tener relaciones. Al llegar a Berlín, pide el pasaporte para ir a Japón. Y como ya tiene costumbre de escribir artículos para los medios sobre Asia, se propone a todos los diarios alemanes para ver si les interesarían sus reportajes desde Tokio. Y muchos están interesados. Y hace otra cosa también. En esos años vivía otro gran personaje en Berlín, muy famoso en su tiempo, el profesor Karl Haushofer. Era un estudioso de geopolítica y de estrategia, famoso a nivel mundial, una celebridad. Había sido un soldado y un militar durante la Primera Guerra Mundial y había llegado a ser general. Y esto en Alemania sirve mucho. El doctor Haushofer era un experto de Japón. Había ido al país asiático como instructor militar y piensa, entre otras cosas, que si Alemania perdió la Primera Guerra Mundial fue culpa de la ignorancia de los políticos alemanes, la ignorancia y los límites que tenían al intentar comprender la geopolítica mundial. Porque cabe recordar que Japón fue enemigo de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y el profesor Haushofer teoriza que si Alemania quiere ganar una próxima guerra, debe ser aliada de Japón. El profesor Haushofer es amigo íntimo de Rudolf Hess, o sea, del brazo derecho de Hitler. Entonces puede influenciar la política de la Alemania nazi. No es solo un teórico o un académico. Sobre el profesor Haushofer se podrían hacer muchos podcasts y ensayos. Y ahora haré una pequeña desviación, porque es un personaje demasiado interesante y fascinante. Lo estamos viendo más o menos el tipo. Un patriota alemán, puro y duro. Alguien que ve en el Tratado de Versailles algo injusto para Alemania. Un revanchista en el fondo, como podría ser Hitler. Pero hay un pero. Porque la esposa del profesor Haushofer era medio judía. Pero como era amigo íntimo de Rudolf Hess, pudo conseguir para su mujer y sus hijos unos certificados arios que los deja al seguro de cualquier persecución. O casi. Y aquí voy a irme un poco hacia adelante porque es algo apasionante y trágico. Algunos años después, en 1944, uno de los hijos del profesor Haushofer, que era un joven oficial, estará involucrado en el atentado a Hitler del 20 de julio y será fusilado. Y en el 1945, tras la derrota de Alemania, el profesor Haushofer y su esposa medio judía se suicidarán con arsénico. Pero volvamos al 33, cuando el joven y brillante periodista Richard Sorge va a Múnich a encontrarse con el ilustre profesor Haushofer. Le cuenta que está por viajar a Tokio y le pide cartas de presentación, de recomendación. Y el profesor Haushofer, por supuesto que le da cartas de presentación y recomendación, porque conoce a todo el mundo. Por lo cual, Sorge
dejar a Berlín armado de cartas de presentación de un ilustre personaje del mundo nazi para el embajador alemán en Tokio, pero no solamente. Porque para llegar a Tokio, en esa época, desde Alemania, hay que viajar a través del Océano Atlántico, hacia Estados Unidos, cruzar todo Estados Unidos y viajar por barco a través del Pacífico, hasta Japón. Es un viaje larguísimo. Sorge estará en Estados Unidos un tiempo. Entonces el profesor Haushofer le ofrece a Sorge cartas de presentación también para la embajada japonesa en Washington. Entonces, nuestro periodista, espía soviético, deja Berlín con cartas de presentación de ilustres nazistas útiles para cualquier destino pueda necesitar. El tema del pasaporte le preocupaba un poco más a nuestro protagonista, porque se trata en el fondo de ir a la policía, y la policía 10 años antes sabía perfectamente que Richard Sorge era un comunista. Pero decide arriesgarse. La policía de Berlín no tiene idea de quién es. Le dan el pasaporte sin ninguna dificultad. El régimen nazi se acaba de instalar y la Gestapo está en rodaje todavía. El agitador comunista ya no existe. Ahora bajo el mismo nombre existe un famoso periodista que viaja a Tokio. Ya que está, Sorge se inscribe al partido nazi. Está tan seguro de sus medios que cuando llega a Tokio su primer mensaje a Moscú dirá, y cito, «Creo que los tengo a todos en mis manos». Y es cierto. Y nadie está en sus manos como la embajada alemana en Tokio. Tenemos que imaginar la situación. Es 1933 y nosotros estamos acostumbrados a pensar en la alianza entre Alemania y Japón, el pacto de acero, el pacto que será más tarde Roma-Berlín-Tokio. Pero en el 33 no existe tal cosa. Para Japón, Alemania es como cualquier otro país europeo, hostil. De hecho, fueron enemigos en la Primera Guerra Mundial. Imaginemos a los diplomáticos alemanes en Japón, que viven en este país, que conocen muy poco, y en Alemania, en su país, acaba de llegar al poder Hitler. Los diplomáticos de carrera alemanes no son todos nazis. Están ahí en Tokio, como perdidos, tratando de entender qué ocurre en su país. Y les llega este periodista, un compatriota, súper simpático, recomendado, culto, rico además. Llega y le cuenta todo a todos. Y además sabe mucho de Japón, mucho más de lo que los mismos diplomáticos que viven ahí. Lo aman. Le preguntan si necesita ayuda. Ellos le preguntan a Sorge si necesita ayuda. Como decía Christiane, Richard no necesita pedirle nada a nadie. Van todos hacia él. Le preguntan si necesita carta de presentación o recomendaciones para con algún miembro del gobierno japonés. Ya tengo, dice Sorge. ¿Y por qué ya tienes?, le preguntan. Porque cuando estuve en Estados Unidos, en la embajada de Japón, me entregaron todo lo que necesitaba. En la embajada alemana de Tokio, no se lo pueden creer. El doctor Sorge es un hombre afortunado también. Una de las personas para las cuales le dieron cartas de presentación es un militar alemán en Tokio, el coronel Ott. El coronel Ott es un instructor militar que trabaja con el ejército japonés. Y aquí también imaginemos, el coronel Ott vive con su esposa en una ciudad de provincia cerca de Tokio, no conocen a nadie y son mantenidos a distancia en cuanto a extranjeros. Llega este compatriota desde Berlín, alegre, simpático, culto. Se hacen amigos, muy amigos. Y no quedará claro si Sorge tuvo una relación con la esposa del coronel Ott. Esto quedará a nivel de Cagüín. Bueno, ellos se hacen muy amigos, son exsoldados, juegan ajedrez. Nace una amistad muy sólida. Y el doctor Sorge es muy afortunado porque unos meses más tarde, el coronel Ott será elevado a agregado militar de la embajada e irá a vivir a la capital. Y unos años más tarde, el embajador alemán en Tokio volverá a Alemania. Y el gobierno no tiene más expertos de Japón en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Wilhelmstrasse. Tienen que sustituir al embajador. El nuevo embajador será el coronel Ott, cuyo amigo más preciado e íntimo es el doctor Sorge. Entonces, durante estos años, los años en que Alemania firmará una alianza con Japón, con Italia, Sorge es íntimo amigo del embajador alemán. Entra y sale de la embajada como si estuviera en su casa. Y cuando el embajador Ott necesita enviar un mensaje cifrado secreto, muy complejo, le pide ayuda a su amigo, Richard Sorge. Y cuando el embajador Ott necesita enviar un reporte a Berlín, le pide ayuda a su amigo para redactarlo. Cuando el embajador recibe documentos encriptados, le pregunta a su amigo, ¿quieres verlos tú también? Obvio.
Y a veces el doctor Sorge le dice, este documento es muy interesante, ¿puedo llevármelo a mi casa para estudiarlo? Obvio. Y en su casa Sorge saca fotos y transcribe. Ott, en un momento, le pregunta a su amigo, ¿y si te nombro responsable de prensa de la embajada? Es la única vez que Sorge se pone raro, porque no puede aceptar encargos oficiales, en cuanto revisarían todo el papeleo en Berlín y quizás que no encuentren algo. Eso no le gusta. Le dice a su amigo que no quiere encargos oficiales, pero que seguirá ayudándolo con todo lo que pueda. Moraleja. La principal fuente de información de todos esos años del espía soviético Richard Sorge es la embajada alemana en Tokio, donde entra y sale como en su casa y ve todo. Le cae muy bien a todos los otros diplomáticos de la embajada también, porque desde un punto de vista dialéctico y político es extraordinariamente hábil. Como dijimos, Sorge se inscribió al partido nazi antes de dejar Berlín, y como ocurre regularmente para todos los inscritos a un partido, le llega a Tokio su credencial de inscripción al Partido Nacional Socialista Alemán. Y sobre esto hay un dato muy bueno, que cuenta un poco lo que era el partido nazi en este momento. Después de muchos años, se encontraron las carpetas con los inscritos al partido, después de la guerra, y encontraron el documento de inscripción de Sorge, en la sección de los residentes en el extranjero. Todo lo que está escrito en este documento es: nombre, Richard Sorge, residencia, Tokio, China. Después alguien tachó con lápiz China y escribió Japón. Esto es lo que sabe el partido nazi sobre su nuevo inscrito. En Tokio, el doctor Sorge entendió que los diplomáticos alemanes y la comunidad alemana en general no está formada por fanáticos nazis. Y él se hace el nazi, pero crítico, divertido, irónico, cínico también. Uno con el que se puede hablar libremente. Ese es su personaje. Y los diplomáticos alemanes lo aman. Y en un momento querrían nombrarlo jefe de la sección del partido nazi en Tokio. Él se lo comenta a su amigo, el embajador Ott, que le responde: bueno, de vez en cuando un Führer con sentido común serviría en el partido. Esta es la actividad operativa de espionaje directa de Sorge. Además está su red, la red de espías japoneses. Y aquí hay que enfatizar un punto. ¿Por qué Sorge necesita agentes japoneses? Lo que nosotros llamamos espionaje, hoy en día también es así, no consiste en apoderarse de documentos secretos, abriendo cajas fuertes, asesinando personajes a los 007. El trabajo del espionaje consiste en su mayoría en el estudio de lo que llaman las fuentes abiertas. ¿De qué se trata? Los diarios y los periódicos publican de todo, mucho, todos los días, así también las revistas especializadas, los reportes de las empresas, y todo eso es material público, de libre acceso. Pero es una enorme cantidad de trabajo leer todo, transcribir todo, interpretarlo, compararlo y armar un documento con esa información. Todas las redes de espionaje se dedican a esto. En Japón, en los años 30, hacer este trabajo analizando las fuentes abiertas para un extranjero es imposible. Primero porque nadie conoce mucho el japonés. Y también porque, como dijimos, Japón es un país obsesionado con los espías, donde hay varias policías que ya citamos y que espían a los extranjeros 24/7. Y también porque hay una ley que dice que los vendedores de diarios y libros tienen prohibido venderle a los extranjeros textos y material que hablen de los problemas internos de Japón. Y de llegar a un extranjero a buscar dicho material, es deber del vendedor denunciarlo a las autoridades. Entonces, hasta conseguir esa información, que para los japoneses es de libre acceso, para un extranjero es casi imposible. Por lo cual, Sorge necesita agentes japoneses. Es por esto que nace alrededor de nuestro protagonista una verdadera red de espías. ¿Dónde consigue nuestro Richard Sorge agentes japoneses? Primero, vivió en Shanghái por 3 años y ahí había conocido japoneses. Algunos de estos eran comunistas. Y en un primer momento Sorge había tomado contacto, bajo falso nombre, con ellos y había verificado que estaban dispuestos a trabajar por el comunismo. Vuelve a tomar contacto con ellos, con técnicas de novela. Por ejemplo, a las 12:45 del día 23, usando una corbata verde en el parque de Nara, siéntate en un banquito y mientras estás sentado ahí, verás otro japonés con corbata café que lleva en su bolsillo derecho una copia del diario y tú le dirás: ¡qué lindo día!
y él te responderá. Sí, pero más tarde podría llover. Así se reclutaban a los agentes. Con estos métodos, Sorge toma nuevamente contacto con personas que había conocido anteriormente. Y aquí entra en nuestra historia el alter ego de Sorge, un personaje importantísimo de nuestro relato. Es un periodista japonés, muy famoso, que trabaja para el periódico más importante de Japón, la Sai Shimbun. Se llama Ozaki. Es un experto de China. Está muy conectado con todo el mundo político japonés. Conoce a los ministros, a los primeros ministros, a los generales, a los almirantes. En un momento es nombrado por su gobierno como consultor oficial para los asuntos en China. Ozaki Hotsumi, el más importante agente japonés que trabajó con Sorge. Anteriormente hablamos del ejército de Kwantung, de este poderoso ejército japonés en Manchuria que no le hace mucho caso al gobierno y tiene su propia política y es de facto la principal amenaza para la Unión Soviética en Asia. Este ejército de Kwantung está muy ligado a varios de los trusts financieros e industriales más potentes de la región. El principal de estos trusts se llama la Compañía de Ferrocarriles del Sur de Manchuria. En un momento, Ozaki es nombrado jefe de prensa de la compañía, lo que significa que está en contacto constante y estrecho con todos los procesos decisionales del ejército de Kwantung. Y Ozaki, en secreto, siendo que es un hombre famoso y conocido y muy respetado, es un comunista. Y cuando Sorge lo contacta, él se dice dispuesto a trabajar a favor del Comintern, o sea, del comunismo, para entregar toda la información que le sea posible y útil a la Unión Soviética. Otros japoneses comunistas serán reclutados en aquel mundo interesante de los migrantes japoneses en Estados Unidos. En California hay una significativa comunidad japonesa y como sabemos en los años 20 y 30 en Estados Unidos el Partido Comunista está muy presente. Muchos de estos japoneses son comunistas. Los agentes secretos soviéticos los contactarán y más de uno se dirá dispuesto a trabajar por el comunismo y lo mandarán a Japón a tomar contacto con el Dr. Sorge. Nuestro protagonista tendrá bajo su mando más de 100 agentes en total. Y todos trabajarán por pura convicción ideal, porque dinero no hay. A estas alturas tenemos a este personaje que vive bajo la luz del sol y que en realidad, y esto es extraordinario, no viola casi ninguna ley japonesa. Quizás uno podría pensar que era un crimen en Japón fotocopiar y fotografiar los documentos secretos de la embajada alemana, pero no es así. De eso a los japoneses no les importa nada. Tan así era que años después, y anticipando un poco el final, cuando agarrarán a Sorge, será complejo encontrar una manera de mandarlo a juicio. En realidad violó solo una ley. En esos años saldrá una ley en Japón que castiga con pena de muerte cualquier persona que mande información hacia un país comunista. ¿Cómo se enviaba esta avalancha de información? Se podía usando microfilm, por correo también, a través de Shanghái, obviamente, donde hay occidentales que van y vienen, grandes hoteles para encontrarse. Ahí también los encuentros son de novela. Pero no se puede hacer eso todos los días, a través de Shanghái, con estos encuentros épicos en hoteles en China. Y la Unión Soviética necesita información constante, porque la situación en el mundo está cambiando y la guerra está cada vez más cerca. Entonces es necesaria una radio. Y la radio significa que necesitas un técnico europeo. Hay que considerar que el mundo de la radio está en sus comienzos todavía. No es una tecnología que todos manejan. Y aquí necesitas a un mago. Encuentran al mago. Reclutado con modalidad de novela, por supuesto. Otro alemán, de Hamburgo, la ciudad más comunista de Alemania. Se llama Max Clausen. Fue técnico de radio durante la Primera Guerra Mundial. Después se embarcó, como es común en Hamburgo, en un barco de pesca, ahí también como técnico radial. En ese barco de pescadores será contactado por un agente soviético. Y Max Clausen, comunista, acepta trabajar por el comunismo. Le entregan un pasaje de tren, en primera clase, con destino a Moscú. Le dan también una novela de Thomas Mann y le dicen: en el libro encontrarás un código. Ese código te sirve para encontrar la dirección de la casa de Moscú donde debes llegar. Era un código bastante simple, palabras subrayadas del libro que formaban un mensaje, y evidentemente se dijeron: si no logra descifrar esto no nos sirve. Max Clausen, durante el viaje, descifra el código y al llegar a Moscú llega a la dirección indicada por Thomas Mann. Ahí lo forman con cursos especializados como técnico de radio de alto nivel y se transforma en mago. Cuando lo mandan a Tokio para trabajar con Sorge, se embarca con 2 válvulas radiales. Son los modelos de las otras que tendrá que conseguir,
Todas las otras válvulas y los otros objetos necesarios para construir la radio los conseguirá en Tokio, pero no en las tiendas de radio, porque sería sospechoso, sino en tiendas de otros rubros, de ampolletas y cosas así. Tardará 3 meses para conseguir todos los componentes necesarios. Como vemos, el servicio secreto soviético trabaja a largo plazo. Max Clausen logra construir una radio que se desarma en 5 minutos y se arma en 10, y que se transporta en un maletín, por lo cual logra transmitir desde distintos puntos de la ciudad sin que pueda ser interceptado. Por supuesto, Max Clausen necesita una actividad de cobertura. Él es un pescador en el fondo. Le inventan una empresa. Se muda a Tokio como pequeño industrial y abre una empresa que fabrica máquinas especializadas para fotografiar diseño industrial. A la empresa le va súper bien. Al final tendrá 14 empleados. Y a Max Clausen le gusta ser un industrial de éxito. Es la típica historia del obrero que se transforma en empresario. Y cuando la red tendrá poquísimo dinero hacia el final, tendrán que usar las ganancias de la empresa de Max Clausen. Y al mago esto no le gusta. Pero por lo demás la red funciona de manera perfecta. Max Clausen logra transmitir con gran éxito. Y cuando se nota que el mundo está cayendo hacia la Segunda Guerra Mundial, desde Moscú dicen: transmitan cuando puedan. Durante los primeros 15 minutos de cada hora, de cada día, habrá alguien escuchándolos en Siberia. Es hacia esa región que los mensajes de la red de Sorge van dirigidos. Mientras tanto, Sorge vive la vida loca de Tokio. Todos lo conocen. En privado vive a la japonesa. Arrendó una casita japonesa, con jardín japonés, con una señora japonesa que le cocina. En su casa usa el kimono y duerme en el tatami. Llenó su casa de libros sobre Japón. Cuando lo arrestarán, encontrarán en su casa más de 1000 libros. Historia de Japón, economía de Japón. Se baña todos los días en la tina de madera, lo que impresiona a todos sus amigos europeos, porque no era tan común entre los del viejo continente bañarse a diario. De día vive a la japonesa, de noche sale a divertirse y a tomar trago con sus amigos. Bebe mucho el Dr. Sorge. Y Tokio es una ciudad increíble, donde, como dijimos, son abiertamente racistas y al mismo tiempo está lleno de locales occidentales, restaurantes para extranjeros, donde las meseras japonesas se tiñen el pelo de rubio, de pelirrojo, hasta que la policía secreta prohíbe esa práctica, antipatriótica. Hay numerosas cervecerías alemanas, y él es cliente fijo de una en particular, el Oro del Rin, donde Sorge es avistado completamente borracho a horas insólitas con sus amigos de la embajada alemana. Hay restaurantes de lujo, con las geishas, otros menos de lujo, con chicas más fáciles, y Sorge pasa todas las noches afuera. Un día se encuentra con una japonesa que será su amante oficial, una camarera del Oro del Rin. Se llama Hanako. Él la saca del restaurante. Le pregunta qué quiere hacer en la vida. Ella quiere estudiar idiomas. Él le paga los estudios de idioma. Hanako fue fiel a Sorge hasta el final. No sabía nada de su identidad, o por lo menos eso resultó tras el juicio. Después de la guerra le preguntarán sobre Sorge, y ella dirá, y cito: yo sabía que él no estaba enamorado de mí, pero era tan cariñoso, y yo estaba enamorada de él perdidamente. En todo esto surge un problema, porque el Dr. Sorge bebe mucho, y eso conlleva riesgos. Cuando está borracho hace ruido, y se pone brutal, tanto que las esposas de los funcionarios de la embajada alemana dejan de invitarlo a comer, y es raro que un hombre de este calibre tenga esta debilidad. Pero evidentemente la tensión de su doble identidad era demasiado y de alguna manera tenía que desahogarla. Una mujer que lo había conocido de joven en Berlín y que luego se encuentra con él en Tokio dice, y cito: lo conocí cuando era un estudiante idealista y romántico. Se había transformado en un hombre violento, un borracho. Todavía era un hombre hermoso, pero las mejillas y su boca se habían excavado. Su nariz se había puesto puntiaguda. Era otra persona. Poco tiempo después, su aspecto cambiará aún más, porque la otra pasión del Dr. Sorge eran las motos. Compró una moto y de noche da vueltas a toda velocidad, después de haber tomado como solo él podía. Una noche choca contra el consulado gringo en Tokio. Llegan las policías japonesas a ayudarlo, y él logra por un pelo que le traigan a su amigo Max Clausen. Lo llevan al hospital. Llega Max Clausen justo a tiempo. Sorge alcanza a darle las llaves de su casa, porque es un ciudadano alemán importante, y la embajada irá a cerrar su casa mientras está en el hospital, y no puede haber nada que revele que es un espía.
Clausen llega antes. Logra esconder todo. Tras pasarle las llaves a su amigo, el doctor Sorge se desmaya. Cuando se despierta, tiene la mandíbula fracturada, perdió una parte de los dientes, y un conocido declara: las cicatrices en su rostro hacían que se pareciera a una máscara teatral japonesa, y le daban una expresión facial casi demoníaca. Hasta ahora no hemos contado en detalle qué informaciones esta red le entrega a Moscú durante esos años. Pero si hubo en algún momento en la historia una red de espías que influenció tanto la Segunda Guerra Mundial, fue esta. Porque mientras Sorge está ahí en Tokio, se arma la alianza entre el Imperio de Japón y la Alemania nazi. Y es una alianza claramente dirigida contra la Unión Soviética. Esta alianza entre Japón y Alemania se negocia en total secreto, tanto que ni siquiera los funcionarios del Ministerio de Exteriores saben algo. Esta negociación la hace directamente en primera persona el ministro de Relaciones Exteriores alemán, von Ribbentrop. Su ministerio no sabe nada. La embajada alemana en Tokio tampoco sabe nada. Y en un momento el embajador Ott se indigna un poco y sospecha que está ocurriendo algo. Huele que están haciendo esta negociación. Decide escribir a Berlín pidiendo explicaciones y que por favor lo mantengan informado, siendo él el embajador en Japón. Y von Ribbentrop le cuenta que se firmará esta alianza ultra secreta. Y Ott está tan excitado que necesita contarle a alguien. ¿Y a quién le cuenta? A su mejor amigo, el espía soviético Dr. Sorge. Substancialmente, Moscú sabrá antes de esta alianza que los funcionarios del Ministerio de Exteriores alemán. ¿Qué más? En Moscú necesitan informaciones sobre qué es lo que quiere hacer el ejército de Kwantung, porque Japón tiene que expandirse militarmente y territorialmente. Si no se ahoga, ¿hacia dónde Japón intentará expandirse? ¿Hacia el norte, desde Manchuria hacia la Unión Soviética? ¿Hacia el sur contra China? ¿O contra Estados Unidos y las colonias de Francia e Inglaterra en el Pacífico? O sea, hacia Occidente. Ni siquiera los japoneses saben, porque hay tantas ideas cuantas facciones hay al interno de la política interna japonesa. El ejército de Kwantung presiona para atacar hacia el norte, hacia la Unión Soviética. Otras facciones quieren atacar China. Y justo en ese momento, Ozaki se transforma en consultor de la compañía de ferrocarriles del sur de Manchuria. Entonces está siempre informado de cualquier cosa quiere o querría hacer el ejército de Kwantung, incluido lo que sabe este ejército de Kwantung sobre las tropas soviéticas en Mongolia y Siberia. Puede hacerse con todos los documentos secretos, la información de las reuniones de los generales, y en un momento el ejército de Kwantung toma la iniciativa de manera autónoma e intenta invadir Mongolia. Están convencidos que los soviéticos son débiles en la región, que si Japón invade Mongolia, que es un país independiente, pero comunista y bajo la protección de la Unión Soviética, podrían ganar en unos cuantos días. Los japoneses saben todo sobre la presencia militar soviética en Mongolia. Lo que no saben es que Sorge ya informó a Moscú que los japoneses tienen toda esta información, y entonces los soviéticos alcanzaron a cambiar todos los equilibrios de fuerza en su zona. Sorge logró, a través de Ozaki, obtener todos los nombres de los generales, de los batallones, de la fuerza que el ejército de Kwantung quiere utilizar para la invasión. En aquel verano de 1939, el ejército de Kwantung intenta la invasión, sin avisarle a Tokio. Cruzan la frontera con varias divisiones y avanzan por el país que fue de Gengis Khan. Y empieza una guerra feroz, secreta, no declarada, que todas las fuerzas políticas, sea soviéticas que japonesas, deciden no contarle al mundo. Nadie sabrá nada sobre esto. En agosto del 39 el mundo occidental estaba preocupado de otras cosas, porque Hitler está por invadir Polonia. Los japoneses, como dijimos, avanzan, y los soviéticos saben todo gracias a Sorge. Al mando de las fuerzas soviéticas está Zhukov, un general que será uno de los más victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y que entrará a Berlín en el 45. Y en este momento no es famoso, y no lo será. El general Zhukov se enfrenta al ejército de Kwantung, lo rodea y lo aniquila. En ese momento los japoneses deciden que es mejor no invadir más la Unión Soviética, mejor invadir China o hacer otras cosas. Bueno, si Japón ya no tiene intención alguna de invadir la Unión Soviética, los alemanes de Herr Hitler sí querrían.
y lo harán en junio del 41. Y Sorge avisó por lo menos un mes antes de la invasión. Esto es lo más controversial de todos los servicios que Sorge hizo durante su vida de espía, porque se sabe que Stalin supo del futuro ataque de Hitler gracias a varias fuentes, no solo a Sorge. Había militares alemanes comunistas, desertores, otros espías, pero Stalin tiene tanto miedo que Hitler lo invada que no quiso creerlo. Y como sabemos, cuando empieza la Operación Barbarroja, o sea, la invasión de la Unión Soviética, los alemanes entrarán en el corazón del país muy rápidamente. Hanako, la amante de Sorge, contó después de la guerra que solo un día lo vio llorar, el día que Alemania atacó la Unión Soviética. Y ella le preguntó por qué estaba tan triste. Y Sorge le respondió, y cito, «Porque estoy solo». Y en este momento en que Alemania le está ganando a los soviéticos y están a pocos kilómetros de Moscú y asediando Leningrado, sirve toda la información posible sobre las intenciones que tienen los japoneses, si quizás quieran volver a intentar invadir desde Oriente y encerrar al país comunista desde Siberia, abriéndole otro frente, lo que sería desastroso para la Unión Soviética y Stalin. En Japón se discute apasionadamente en las oficinas de los altos mandos políticos y militares. La Armada quiere atacar el Pacífico, hacia Pearl Harbor y hacia las colonias franco-británicas. El ejército regular quiere seguir la invasión de China. El ejército de Kwantung querría atacar la Unión Soviética, pero 2 años antes se rompió los dientes y ya no tiene tanta influencia política. En ese mundo de los altos mandos, generales, ministros, políticos, se mueve alguien que conoce a todos, que todos conocen, y todos están interesados en su opinión. Y ese hombre es Ozaki, que informa de todo lo que ocurre a su jefe. Y Sorge informa a Moscú que finalmente Japón atacará el Pacífico, atacará Pearl Harbor, por lo cual Siberia está al seguro, y Stalin pudo retirar todas sus fuerzas de Siberia justo a tiempo para la contraofensiva, justo a tiempo para detener el ataque contra Moscú en diciembre del 41, lo que salvará a la Unión Soviética y condicionará el resultado de la guerra de manera más que substancial. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue una gran victoria soviética, mucho más que norteamericana, francesa o inglesa. Hay más, como si fuera poco. Los jueces japoneses que interrogarán a Sorge y a Ozaki descubrirán que estos espías comunistas no solo mandaron información vital hacia Moscú, sino que Ozaki, hombre extremadamente influyente, condicionó directamente la decisión de atacar a los gringos. En todas las reuniones importantes en que participó, Ozaki como consultor insistió, y está transcrito, que Japón no intentara atacar de nuevo a los soviéticos, que era mejor atacar a Estados Unidos. Y estos jueces tienen la impresión de que la guerra contra Estados Unidos, que fue una guerra mortal, fue provocada por Sorge y por Ozaki. Y estos jueces tienen miedo cuando imaginan lo que podría pasar si el país entero supiera esto. O sea que la guerra de Japón contra Estados Unidos fue provocada por los comunistas. De hecho, después de la guerra, uno de los jueces le contará esto a los norteamericanos, que serán una potencia ocupante en Japón, que desistirán de contarlo también, en óptica de Guerra Fría, por miedo a que estalle una revolución. A estas alturas, Sorge tiene la impresión de haber terminado su trabajo en Japón. Los alemanes ya entraron a la Unión Soviética, los japoneses aún no han atacado Pearl Harbor, pero ya está decidido. Y el 15 de octubre del 41, Sorge envía un mensaje a Moscú, preguntando si quieren que él y Max Clausen se queden en Japón o quizás irse a Alemania para seguir trabajando como espías, siendo que son alemanes y podrían ser muy útiles. Ese mismo día Ozaki es arrestado. Durante los 3 siguientes días, arrestan a Sorge, a Max Clausen y a todos los miembros de la red. La red de Sorge fue descubierta casi por casualidad. 2 años antes, en noviembre del 39, la policía secreta japonesa, la Tokho, había arrestado a un miembro del Partido Comunista clandestino. Lo arrestan, lo torturan, lo obligan a dar algún nombre, de otros comunistas, uno cualquiera. Y este tipo da un nombre, el nombre de una mujer, la señora Kitabayashi. Era una señora que había emigrado a California, a Los Ángeles, y había vuelto a Japón. Esta señora, que a estas alturas es una anciana, era una comunista.
La Toko empieza a vigilar a esta señora, a ella y a su marido, una pareja de ancianos. Por 2 años los vigilan, esperando que ocurra quién sabe qué. No pasa nada. Después de 2 años, la policía secreta se cansa y los arresta. Estamos en otoño del 41. Obligan a la señora Kitabayashi a dar nombres de comunistas. Ella trata de acordarse. Y cito: sí, creo que en California conocí a un comunista. Se llamaba Miyagi. La policía japonesa nunca había oído hablar de este Miyagi. Van a buscarlo. Miyagi era el primer comunista japonés reclutado por Sorge. Lo arrestan, lo torturan. Él se tira por una ventana de la comisaría. No logra morir. Se rompe las piernas. Lo vuelven a meter a la comisaría. Y al día siguiente empieza a dar los nombres. Delata a Sorge, delata a Ozaki, delata a Max Clausen. Aún así, Sorge no habría durado mucho más, porque resulta que la Gestapo, excavando entre los viejos documentos, había encontrado información sobre Sorge y sobre el hecho que era un comunista de joven. Pero Schellenberg, el comandante de la Gestapo, se había informado sobre Sorge y era considerado un hombre muy valioso para el nazismo. Era el mejor amigo del embajador Ott en Tokio. Schellenberg le escribe al embajador Ott, y cito: tengan cuidado, pensamos que hay un espía en su embajada, pongan atención. Ott se preocupó que quizás había una rata en la embajada. No le contó a nadie, menos que a su mejor amigo. Los alemanes confiaban tanto en Sorge que cuando la Tokho lo arresta, lo primero que ocurre es que la embajada alemana protesta oficialmente contra el arresto de un ilustre miembro de la comunidad alemana en Tokio. El embajador Ott va a verlo a la cárcel y por mucho tiempo la embajada presiona al gobierno japonés para que lo liberen. Que seguramente es un error. La opinión pública japonesa, los diarios, publica artículos sobre el hecho que Sorge es un espía alemán, o sea, por cuenta de la Alemania nazi, porque entre aliados también uno espía. Cuando finalmente surgirá la verdad, el jefe de la Gestapo, Schellenberg, será convocado por su superior, Heinrich Himmler, con el cual tendrá, y lo cito a él, una reunión muy desagradable. Sorge y Ozaki son arrestados y son juzgados. Un juicio larguísimo y meticuloso que durará años, durante el cual se escriben numerosos memoriándum para explicar su posición, material que aún existe y ha sido estudiado. Es un evento, a su modo, extraordinario. Lo primero que muchos se preguntan después es: ¿los habrán torturado? No es fácil responder, porque Japón es un país muy extraño. La policía militar, la Kenpei-tai, torturaba mucho, y se sabía. La Tokho también, pero con los extranjeros y personajes importantes tenían mucho más cuidado. La magistratura, el poder judicial, y esto es sorprendente, en Japón era totalmente independiente, serísima, respetaba las leyes y las hacía respetar. Y por 3 años interrogan a Sorge y a Ozaki de manera extremadamente cordial y profesional, transcribiendo todo con meticulosidad y con mucha formalidad. Muchos miembros de la red fueron torturados, sobre todo si nos basamos en el hecho que muchos murieron en la cárcel. Hanako, la amante de Sorge, también es interrogada, y el machismo japonés funciona, porque entienden que Hanako no sabe nada de política, ni nada sobre la verdadera identidad de su amante, y la dejarán en paz. Sorge queda encarcelado por años. Recibirá muchas visitas, incluidas las de su amigo, el embajador Ott, que suponemos no habrá ido a verlo más después de saber la verdad. Recibirá visitas de Hanako, que lo va a ver regularmente, recibe los periódicos y logra seguir la dinámica de la guerra. El hombre que había llorado el día de la invasión alemana de la Unión Soviética bailó el día que el general Paulus y su ejército se rindieron en Stalingrado. Lo vieron bailando en una celda. Sorge y Ozaki son condenados a muerte después de 3 años de juicio. Los demás serán condenados a penas larguísimas, pero cuando los gringos le ganan la guerra a Japón, abren las cárceles y quedan todos libres, entre ellos Max Clausen. Hay que decir que Max Clausen se salvó porque declaró oficialmente durante el juicio lo siguiente, y cito: yo vine a Japón porque pensé que era un país enemigo de los trabajadores, pero me equivoqué. Japón tiene el gobierno más amigo del pueblo que haya conocido. Esto le gustó a los japoneses. Max Clausen no será condenado a muerte.
los gringos lo sueltan y se irá a vivir junto a su esposa a Alemania del Este. Sorge y Ozaki murieron el 7 de noviembre de 1944. Los jueces que los interrogan a ambos dejaron un testimonio profundamente respetuoso. Los funcionarios de la Tokyo, que los interrogaron por 5 meses, sobre todo a Ozaki, escribieron en su reporte: Ozaki Hotsumi aceptó colaborar con Sorge porque consideró dicho encargo algo honorable. En un país occidental un espía es un traidor, en cambio en Japón admiran a aquellos que mueren por sus ideas. Ozaki es un personaje famoso en Japón y desde que terminó la guerra es considerado un héroe nacional. Al acabar el conflicto, su mujer, Eiko, publicó un libro con las cartas de amor que Ozaki le escribía desde la cárcel. El título del libro es El amor como una estrella fugaz y fue un bestseller por años. Richard Sorge siguió siendo el hombre que todos admiraban hasta el final. El juez Yoshikawa, que condujo su interrogatorio, declaró, y citó: «En toda mi vida nunca conocí un hombre de esta envergadura». Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias felices y tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio.